Amigos y amigas, y nuestro invitado de hoy es Osvaldo Landazuri, él es analista económico y vamos a hablar de varios temas que se han desarrollado en el país durante esta semana. Por ejemplo, está el envío de la reforma presupuestaria 2024, el incremento del IVA y una nueva ley económica urgente que propone el Ejecutivo. Son varios de los temas que han surgido durante estos días. Economista Landazuri, ¿cómo estás? Bienvenido a la red de medios comunitarios Ecorape. Buen día. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo. Gracias por acompañarnos. Empezamos hablando sobre esta Proforma 2024, esa hoja de ruta económica del país que ya fue presentada por el Ejecutivo, enviada a la Asamblea Nacional y plantea entre algunos temas gastos por más de 28.000 millones de dólares, ingresos previstos que llegarían a 24.000 millones. Aquí se habla de un déficit fiscal de 4.000 millones. ¿Qué significan estas cifras un poco para entender, por favor? A ver, en términos generales, el presupuesto general del Estado, como usted bien lo resumió, presenta un déficit más cercano a los 5.000 millones que a los 4.000, 4.800, 4.900 millones de dólares. Lo que significa es que el Estado está otra vez gastando más de lo que le ingresa. Y ese ha sido el problema crónico del país desde, diría yo, una década más o menos atrás. Y realmente el gran problema, a ver, para entender en teoría económica, no es el déficit en sí mismo. El déficit no necesariamente es malo por concepto. El problema del Ecuador es a dónde está yendo ese déficit y para qué sirve. Por ejemplo, si usted utilizaría un año déficit para invertir, por ejemplo, en salud, en educación, podría ser incluso beneficioso para la economía y generar crecimiento económico. Pero si usted está teniendo déficit todos los años por un pago de nómina que se vuelve insostenible en la burocracia y, por ejemplo, por tener subsidios a los combustibles, ese sí es un problema. Es decir, está tomando deuda en el extranjero, con el Fondo Monetario, etcétera. ¿Para qué? Para vender combustibles más baratos y para pagar sueldos de la burocracia. Entonces, ahí sí es un problema el déficit y hay que corregirlo. Eso en términos generales no tiene esta proforma, no hay ningún ajuste y lo que vamos a ver ahora es una combinación bien explosiva en la que se suben impuestos, el gobierno va a sacar mucha liquidez de la economía porque tiene que financiarse y entonces probablemente lo que se ve afectado sea el crecimiento económico y por lo tanto el empleo. Economista Landazuri, y esto que usted nos ha mencionado preocupa y también me genera muchas preguntas. Usted ha señalado que el Estado está otra vez gastando más de lo que ingresa. ¿Por qué se debe esto? Y también esto a la larga, ¿qué nos podría también estar ocasionando como país? Lo que sucede es que el Estado está gastando más de lo que le ingresa porque por varias razones, varios motivos. Una de ellas es la configuración misma del tema estatal del aparato y qué tamaño tiene frente a la economía. Les doy algunos datos que pueden ser esclarecedores en este tema. A ver, primero usted dice, ¿qué tanto participa el Estado en la economía ecuatoriana? Y entonces dice cuánto es la proforma, 35.000 millones de dólares en relación al Producto Interno Bruto, que es más o menos 115.000, 120.000 millones de dólares, es aproximadamente el 30, el 35%. Un primer dato, es decir, es una participación muy importante. El tercio de la economía es del Estado. Segundo dato, el gasto corriente, los sueldos y salarios de la burocracia y los bienes y servicios que utiliza esa burocracia. En América Latina el promedio más o menos es 4%, en el caso de Brasil es 3%, ese gasto en relación al Producto Interno Bruto. En el caso ecuatoriano es más del 8%, es decir, le duplicamos a América Latina. Y un último dato para que usted saque sus conclusiones del por qué el Estado está gastando más de lo que recibe, es que su gasto es muy inflexible. Y entonces otra vez comparémonos con América Latina. El Ecuador tiene un gasto inflexible de alrededor del 75%, 74%, y el resto de América Latina lo tiene en promedio en el 44, 45%. Estos datos, estimada, le dan cuenta el por qué el Ecuador gasta, el Estado ecuatoriano gasta mucho más de lo que recibe. Y en contrapartida, ¿qué puede ocasionar? Preguntaba usted. Pues el problema es que estamos dolarizados y al estar dolarizados no tiene muchas alternativas. Usted o se ajusta o sigue endeudándose. Y la pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo me endeudo? Hasta que el mercado le quiera prestar y le vean viable.
y eso ya el Ecuador no es decir, ya se ve un riesgo país crónicamente elevado, estructuralmente elevado, y entonces ahora le toca por fuerza corregir los desequilibrios haciendo que el Estado presente cuentas, que el Estado rinda cuentas. Y no me refiero solo al Estado central, me refiero a los GATS, me refiero a las empresas públicas, por ejemplo. No puede ser que usted no tenga balances, que no sepa qué tan productivo es Petroecuador, qué tan productivo es Enel, Selec, CNT. Es decir, todos deberían rendir cuentas y entender como sociedad realmente cuál es esta estructura estatal que el Ecuador necesita. Perfecto, y una vez que nos ha dejado un poco claro este panorama económico que vivimos en el país, también seguirle consultando otros puntos de esta Proforma 2024. En esta Proforma el Ejecutivo está destinando para salud más de 4.000 millones de dólares. Se habla de un incremento de 610 millones en relación al 2023. Lo mismo pasa con educación. ¿Cómo analiza usted estos puntos de esta Proforma? Que son una caja negra, ¿no? En realidad no parece poco los números que usted dice, es decir, como que uno diría, bueno, 4.000 millones, 3.000 millones, suenan a cifras que deberían cubrir ciertos temas, pero otra vez, no sabemos, por ejemplo, qué está pasando en los hospitales públicos. Lo que sí le digo es que hay corrupción en la compra de medicinas, hay corrupción en las contrataciones, no sabemos si es que hay muchas secretarias y pocos doctores, no sabemos si hay muchos administrativos y pocas enfermeras, no tenemos ni la más remota idea. Lo mismo pasa en educación. Es decir, cuando usted ve, por ejemplo, la calidad de la educación en el Ecuador en relación al resto del mundo, se da cuenta que el Ecuador tiene un rezago importante en la formación de los estudiantes que están siendo educados bajo el sistema público. Entonces, realmente el gran punto, la gran pregunta es ¿qué tan buena es nuestra salud y nuestra educación? Y la respuesta es que yo creo que no es tan buena como lo que estamos gastando. Entonces, ahí es donde probablemente lo que sería correcto, al menos lo que yo haría, es intervenir un hospital, es decir, perfecto, ¿qué está pasando en este hospital? ¿Cuánto se está gastando en medicinas? ¿Cuánto se está gastando en doctores? ¿Cuánto en enfermeras? ¿Cómo está la infraestructura? Hacer un análisis, una radiografía exacta y presentarle a la sociedad y decirle, miren lo que está pasando. Entonces, una vez que usted le presenta, toma decisiones y dice, perfecto, esto no puede seguir así, tenemos que eliminar los administrativos y aumentar las enfermeras, tenemos que hacer que las compras públicas sean eficientes, es decir, un montón de cosas, pero a la larga lo que termina siendo esto es un ejercicio en donde la política está tan metida en la economía que usted está atado de manos, no toman decisiones, porque lo que yo digo, me imagino que se les debe ocurrir a algunos más que están en el gobierno, pero no lo pueden hacer porque en muchos casos las empresas públicas, empresas estatales, hospitales, etcétera, suelen ser parte de los arreglos políticos y de los favores que se devuelven, por ejemplo, para aprobar cosas en la asamblea o para conseguir estos pactos que le permitan algo de gobernabilidad al gobierno central. Economista Landazuri, son varios puntos de esta Proforma 2024 y yo consultarle también dentro de su análisis cuáles son esos puntos que más le han llamado la atención en esta Proforma y también esos puntos, en este caso, que usted considera son necesarios, la Asamblea Nacional pues les preste mayor análisis al momento de que está tratando esta Proforma, ya que tiene 30 días para darle trámite. Bueno, lo primero es el déficit, ¿no? Es lo que más llama la atención. Es decir, usted quiere repetir un déficit similar al del año pasado. Y eso muestra que no hay ningún esfuerzo por parte del Estado en términos de corrección fiscal, es decir, de ver qué es lo que usted hace con los ingresos, con los gastos, cómo los destina, cómo los hace eficientes. Y eso no significa necesariamente despedir gente, significa optimizar el trabajo que están haciendo estas personas y eso es lo que primero llama la atención. Segundo, pues hay rubros que no están claros, por ejemplo, hay 3.000 millones que se ponen ahí como inversiones no financieras o cosas de ese estilo, que más bien lo que mostrarían es que el gobierno está dejando una cuenta ahí lista para que cuando ingrese el IVA o comience a ingresar el IVA, ellos tengan espacio en el presupuesto para gastar de alguna manera. Ojalá y sea en inversión y no sea más un asunto de la campaña electoral, que tal vez puede ser también parte
de esta presentación de la proforma presupuestaria. Lo otro que llama la atención es que pese a que el IVA era supuestamente para pelear la guerra por la seguridad de los ecuatorianos, no se ve un incremento significativo en el destino de recursos a la seguridad, a Fuerzas Armadas, a Policía, se ven apenas 200 millones. Entonces, ahí se ve claramente que esto de la seguridad era un simple pretexto, un pretexto para subirnos el IVA y sobre todo, uno podría decir, bueno, hago el esfuerzo como sociedad, pero sabiendo para qué es esa plata. Porque si esa plata es para corrupción, para pago de salarios y para ineficiencia, ¿qué sentido tiene? Doy el ejemplo que he dado en varias entrevistas respecto a lo que pasó en el terremoto del 2016. Usted subió 2 puntos del IVA, pues ese año no hubo inversión significativa diferente a la de los otros años, tuvo déficit y el país no cambió en absolutamente nada. Entonces, es por eso que el pedido que hacían varios de los analistas económicos de por favor súbanos el IVA o se cae la dolarización, es un pedido completamente torpe, bobo, incompleto. Usted debería decir al gobierno, muy bien, hago yo el esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo que hace el Estado central para devolver a la sociedad lo que le está entregando en administración de recursos? Economista Landázuri, para ir terminando este tema de la preforma, también consultarle, lo habíamos mencionado, la Asamblea tiene cerca de 30 días para darle trámite a esta preforma presupuestaria, pueden aprobarla, hacer observaciones al documento, aquí el Ejecutivo decidirá si las acoge o no. ¿Cuáles son este tipo de observaciones que en este caso podría hacer la Asamblea para ir culminando este tema? Lo que yo le mencioné, lo primero que le van a observar es este déficit tan abultado, le van a observar el tema de la seguridad, es decir, no está creciendo de manera significativa, le van a observar esto de los 3.000 millones que digo yo que están como sueltos, que se ponen en otros, y es un valor muy importante, le van a observar el poco esfuerzo que ha hecho el Estado como para presentar una proforma más equilibrada, una proforma más viable, pero indudablemente sabemos que la Asamblea no puede hacer nada, es decir, va a observar si es que eso sucede. Además, me parece que la gran mayoría de asambleístas son muy limitados en formación, en conceptos, no sé cómo se lleve este debate adelante, pero a la larga va a ser muy infructuoso, es decir, el presupuesto ya está, la Asamblea puede observar, el gobierno le dirá, ok, acojo o no sus observaciones, pero esto va porque va. Entonces, la gran pregunta que deberíamos hacernos, y quizás la Asamblea debería pedirle, pero no creo, insisto, que tenga los perfiles para esto, es, presidente, gobierno, ministro, envíennos el plan económico, no solo el presupuesto general del Estado, sino cuál es el plan. ¿Cuál es su plan para entender qué pasa con la deuda? ¿Cuál es su plan para entender qué pasa con el crecimiento económico, con los impuestos, con la inversión? Muéstrenme qué es lo que ve respecto a los siguientes 2 años, 3 años, sobre todo si está pensando en reelegirse. Eso debería acompañar necesariamente a la proforma presupuestaria que se está entregando a la sociedad y que, insisto yo, es un análisis bien incompleto. Y por otro lado, la información debería ser mucho más sencilla y clara para que el ciudadano común la entienda y diga tanto se gasta en subsidios, tanto se gasta en sueldos y salarios, y este es el plan que tenemos para hacer que el Ecuador sea viable. De lo contrario, yo le digo, estimada, que usted va a seguir acumulando déficits. ¿Y qué va a pasar? Es la pregunta. La pregunta va a ser que en un momento ya el Estado no va a poder pedalear en esta bicicleta estática en la que está metida y realmente se va a quedar diciendo no te puedo pagar, es decir, ya no tengo recursos. Y ese día no está tan lejano, porque ya las cifras, por ejemplo, le van a observar otra cosa, el financiamiento que está previsto ahí, se habla de 11.000 millones, de los cuales 6.000 son deuda interna, no sé si ya lo mencioné en esta entrevista, pero aparte de eso, usted tiene atrasos con los proveedores, con los GATS, que realmente son muy preocupantes. Entonces, las necesidades de financiamiento llegarán a los 15.000 o 16.000 millones de dólares. Entonces, ese límite está realmente a la vuelta de la esquina y es por eso que por más que un presidente esté apenas en una transición de 1 año, no significa que los ecuatorianos y el gobierno no analicemos estos temas estructurales que realmente son importantes, además de los urgentes.
Y usted hace poco hacía mención al tema del IVA. Hablemos un poco sobre este tema. Hace unos días, inclusive el propio ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, habló de empezar con el incremento del IVA en 15%, pero ahora se habla de que se subirá al 13% y también se reitera pues esta potestad que tiene el presidente Noboa de subirlo en cualquier momento. ¿A qué cree se debió este cambio de opinión y también cómo analiza este tema del incremento del IVA en nuestro país? Claramente se debe a que usted tiene una consulta popular a la vuelta de la esquina y entonces es un error gravísimo el que comete el ministro Vega al decir voy a subirle al 15 al IVA, sabiendo que es una medida muy impopular y que la gente la va a sentir de manera importante, porque una cosa que es muy relevante pensar en esto del IVA es que no es que la canasta básica, como tiene productos que no están grabados, no afecta a la población. Eso es falso, porque la cadena de valor de las empresas, de los actores que fabrican, que producen estos productos que están exentos de IVA, toda la cadena tiene IVA. Entonces usted va a ver un efecto de aumento de precios importante, digo yo, en relación a lo que tiene antes. Por ejemplo, le van a subir también los combustibles que están grabados con IVA y entonces hacer ese anuncio era equivocado, es decir, no era el momento y por eso usted vio que el gobierno central enseguida salió a desmentir al ministro diciendo no, vamos a subir al 3. Y eso de que el presidente tenga potestad para subir el IVA cuando le crea adecuado, pues me parece que es otra cosa que no es correcta, mucho más sin rendición de cuentas. Yo aceptaría que suba el IVA siempre y cuando me presente un presupuesto equilibrado y que ese IVA sirva para desayunos escolares o para inversión o para escuelas, con gusto pago más IVA, pero si es que ese IVA va a pagar favores políticos, va a más burocracia y va a más corrupción, pues la gente le va a molestar. Y eso probablemente sea parte del desafío que tiene el presidente en el futuro. Perfecto, economista Landazuri, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos quedó corto en este caso el tiempo para esta entrevista. Nos faltó también hablar de esa ley económica urgente que envió el Ejecutivo, bueno, que propone el Ejecutivo para eliminar estos impuestos a festivales y conciertos. Así que esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para hablar de estos y más temas. Gracias por su tiempo. Siempre es un gusto, a las órdenes. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de Corape Digital TV y compartan esta transmisión que tenemos varios detalles para compartirles. Ya regresamos.